El almirante Kefir miraba el informe sobre su escritorio con absoluto aburrimiento. Otro mundo primitivo había sido descubierto en los confines del espacio. Sus habitantes llamaban al planeta Tierra. El informe decía que todavía usaban señales de radio básicas y ni siquiera habían salido de su propio planeta. Apenas sabían cómo hacer fuego en comparación con el gran imperio cefriano. El imperio gobernaba más de 40.000 sistemas estelares. Habían sido los amos del espacio durante más de 10.000 años. Cada especie que encontraban se unía a ellos voluntariamente o era forzada a hacerlo. Siempre era la misma historia. Llegar con naves enormes. Mostrarles lo poderoso que eres. Verlos rendirse. Establecer un nuevo gobierno que siga las reglas del imperio. Pasar al siguiente planeta. Kefir había repetido ese baile cientos de veces. Su piel gris y sus 4 brazos lo identificaban como sangre pura cefriana. Su familia había servido al imperio durante 20 generaciones. Nunca había perdido una batalla ni había fallado en someter un mundo al control del imperio. Esta tierra no sería diferente. Los humanos de la Tierra notaron las naves del imperio cuando llegaron al borde de su sistema solar. Sus primitivos sensores apenas podían ver la flota masiva suspendida en el espacio cerca de sus planetas exteriores. 300 naves de diferentes tamaños flotaban en formación perfecta. Cada nave era del tamaño de una pequeña ciudad. El caza más pequeño era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. A las pocas horas de su llegada, los humanos comenzaron a enviar señales de radio hacia la flota. Usaron todas las frecuencias que se les ocurrieron. Patrones matemáticos básicos, imágenes simples, incluso música. Estaban tratando de hablar. ¡Qué tiernos! El comandante Cell le llevó el primer mensaje traducido al almirante Kefir. La computadora de traducción había aprendido su idioma rápidamente. Las lenguas humanas eran simples en comparación con los complejos patrones de habla de las especies avanzadas. ¿Qué dicen?, preguntó Kefir sin levantar la vista de su pantalla táctica. Quieren reunirse. Dicen que vienen en son de paz. Ofrecen amistad y comercio. Quieren aprender sobre nosotros y compartir conocimientos. Las tonterías primitivas de siempre, señor. Kefir se rió. Fue un sonido áspero que resonó en el puente. Quieren comerciar. ¿Qué podrían tener estas criaturas apenas evolucionadas que el imperio necesite? Tierra, ramas de árboles, los desechos de sus animales. La tripulación del puente se unió a la risa. Habían oído este tipo de cosas antes. Las nuevas especies siempre pensaban que tenían algo especial que ofrecer. Nunca lo tenían. Envíales la respuesta estándar, ordenó Kefir. Diles que un representante puede subir a bordo de nuestra nave insignia. Les explicaremos su situación. Asegúrate de que entiendan que esto no es una negociación. 3 días después, una pequeña nave humana se acercó a la nave insignia cefriana. La nave era tan diminuta que parecía un insecto junto al masivo buque alienígena. Los humanos habían construido su nave espacial más rápida y avanzada para esta reunión. Para los cefrianos, parecía un juguete hecho por niños. La nave humana se acopló a la nave insignia a través de una esclusa de aire especial. 3 humanos salieron vistiendo sus mejores uniformes militares. Caminaban con cuidado en la gravedad más fuerte de la nave alienígena. El aire se sentía extraño en sus pulmones. La humana al frente era una mujer llamada Sarachun. Era la principal diplomática de la Tierra y hablaba 7 idiomas humanos. Detrás de ella caminaba el general Robert Hayes, jefe de las Fuerzas Militares Conjuntas de la Tierra. La tercera humana era la doctora Elena Martínez, la mejor científica y traductora de la Tierra. Sarachun había pasado toda su vida resolviendo problemas entre diferentes grupos de humanos. Había puesto fin a 3 guerras mediante conversaciones cuidadosas y acuerdos inteligentes. Creía que cualquier problema podía resolverse si la gente estaba dispuesta a escucharse. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía estar. Los humanos fueron escoltados por pasillos que parecían no tener fin. Todo era enorme. Los techos eran 3 veces más altos de lo necesario para los humanos. Las paredes mostraban imágenes de grandes victorias del imperio en 1000 mundos diferentes. El mensaje era claro:
Sométense o serán destruidos. Entraron en una vasta sala donde el almirante Kefir esperaba en una plataforma elevada. A su alrededor había docenas de otros oficiales cefrianos. Su piel gris y sus fríos ojos negros no mostraban ninguna emoción. Llevaban uniformes cubiertos de medallas y símbolos de rango. Todo en ellos gritaba poder y control. Así que estos son los famosos humanos, dijo Kefir. Su voz fue traducida al inglés a través de pequeños dispositivos que llevaban los humanos. Son más pequeños de lo que sugería nuestro informe. Y parecen muy frágiles. Sarachun dio un paso adelante e hizo una leve reverencia, mostrando respeto. Almirante, soy la embajadora Sarachun. Represento a todo el pueblo de la tierra. Nos sentimos honrados de conocerlo y aprender sobre su gran civilización. Más risas llenaron la sala. Los cefrianos encontraron divertido el intento humano de diplomacia. Honrados, repitió Kefir. Niña, ¿entiendes tu situación? Podríamos destruir cada ciudad de tu planeta con una sola orden. Tu especie entera podría ser aniquilada antes de que tu sol se ponga hoy. Y hablas de honor. Sara mantuvo su voz tranquila y firme. Entendemos que tienen un gran poder, almirante, pero creemos que el poder se usa mejor para proteger y ayudar a otros, no para herirlos. Queremos unirnos a la comunidad galáctica como amigos e iguales. La risa se hizo más fuerte. Algunos de los oficiales cefrianos se secaban las lágrimas de los ojos. Iguales. Kefir se levantó de su silla. Mira a tu alrededor, humana. Solo esta nave tiene más tecnología que todo tu mundo. Hemos gobernado la galaxia desde antes de que tu especie aprendiera a fabricar herramientas. Hemos destruido civilizaciones 1000 veces más avanzadas que la tuya. ¿Qué te hace pensar que podría ser nuestra igual? El general Hayes habló por primera vez. Porque todavía estamos aquí, hablando en lugar de luchar. Eso demuestra que ambos queremos lo mismo. Paz. La expresión de Kefir se ensombreció. No, general. Demuestra que saben que no pueden ganar una pelea contra nosotros. Su paz es solo miedo con una máscara. La doctora Martínez sacó un pequeño dispositivo y lo activó. Apareció un holograma que mostraba la Tierra desde el espacio. Almirante, nuestro planeta es hermoso y único. Tenemos arte, música, literatura y ciencia que podrían añadir algo valioso a su imperio. Tenemos diferentes formas de pensar y resolver problemas. La diversidad nos hace a todos más fuertes. Diversidad. Kefir bajó de su plataforma hasta quedar directamente frente a los humanos. De cerca, era aún más aterrador. Sus 4 brazos podrían aplastar fácilmente a cualquiera de ellos. La diversidad es caos. El orden es fuerza. El imperio tiene éxito porque todos siguen las mismas reglas y piensan de la misma manera. Su pensamiento diferente es exactamente la razón por la que siguen siendo primitivos. Sara lo intentó una vez más. Almirante, seguramente hay lugar en la galaxia para diferentes formas de vida. No queremos amenazarlos ni cambiarlos. Solo queremos existir pacíficamente y quizás aprender unos de otros. Kefir les dio la espalda y regresó a su silla. Aquí están sus opciones, humanos. Tienen 72 horas estándar para rendirse por completo. Destruirán todas sus armas. Aceptarán un gobernador del imperio que gobernará su mundo. Proporcionarán trabajadores y recursos según lo exijamos. Su ejército será disuelto. Sus gobiernos serán reemplazados. ¿Y si nos negamos?, preguntó el general Hayes, aunque ya sabía la respuesta. Entonces les mostraremos por qué 40.000 mundos se arrodillan ante el imperio. Destruiremos sus fuerzas militares. Bombardearemos sus ciudades hasta que supliquen piedad. Mataremos a millones de su gente hasta que los supervivientes no tengan más opción que someterse. Esto no es una negociación. Somos nosotros, siendo lo suficientemente generosos como para darles una opción. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido de los motores de la nave. Sarachun sintió que se le rompía el corazón. Tenía tantas esperanzas de que esta reunión fuera el comienzo de algo maravilloso para la humanidad. En cambio, era el fin de todo lo que amaban. Almirante, dijo en voz baja,
Antes de irnos, quiero que sepa algo. Los humanos tenemos un dicho. Cuando alguien está a punto de cometer un terrible error, intentamos advertirle. Le decimos que piense con cuidado lo que está haciendo. Kéfir la miró con leve interés. ¿Y cuál es esa advertencia, pequeña humana? Sara lo miró directamente a sus ojos negros. Intentamos advertírselo, almirante. Le ofrecimos amistad, comercio y paz. Le ofrecimos compartir lo que tenemos y aprender lo que podría enseñarnos. En su lugar, está eligiendo la guerra. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. De verdad, debería habernos escuchado. El almirante se rió una vez más. ¿Se supone que eso es una amenaza? Intentas asustarme con tus armas primitivas y tus naves diminutas. No, almirante, dijo Sara mientras se daba la vuelta para irse. No es una amenaza. Es solo algo que queremos que recuerde más tarde. Los 3 humanos fueron escoltados de regreso a su nave en silencio. Mientras se preparaban para regresar a la Tierra, la doctora Martínez miró hacia atrás a la masiva flota cefriana que llenaba el espacio a su alrededor. ¿Crees que de verdad lo harán?, preguntó. ¿Crees que nos atacarán? El general Hayes revisó su equipo una vez más. Ya lo han decidido. Lo decidieron incluso antes de que llegáramos aquí. Toda esta reunión fue solo ellos jugando con su comida antes de devorarla. Sara Chun encendió los motores y apuntó su pequeña nave hacia la Tierra. Entonces, será mejor que volvamos a casa y nos preparemos. Tenemos 72 horas para prepararnos para una guerra que nunca quisimos con un enemigo que no podemos vencer. Mientras su nave se alejaba de la insignia cefriana, ninguno de ellos miró hacia atrás. Tenían trabajo que hacer. La supervivencia de la humanidad dependía de lo que sucediera en los próximos 3 días. Detrás de ellos, el almirante Kéfir observaba cómo su nave desaparecía en la oscuridad. Ya estaba planeando la invasión. Sería rápida y limpia, como todas las demás. Estos humanos parecían un poco más interesantes que la mayoría de los primitivos, pero eso no los salvaría. No tenía idea de que acababa de cometer el error más grande en los 10.000 años de historia del imperio. Los humanos estaban a punto de enseñarle a él y a su perfecto imperio algo que ninguna otra especie había logrado mostrarles. Estaban a punto de aprender lo que sucede cuando amenazas a la única especie en la galaxia que se niega rotundamente a rendirse. Las 72 horas pasaron rápidamente en la Tierra. Cuando se cumplió el plazo, todos los gobiernos humanos dieron la misma respuesta. Ni rendición, ni sumisión, ni trato. El almirante Kéfir recibió la respuesta mientras estaba sentado en su silla de mando. Se lo esperaba. Los primitivos siempre elegían primero el camino difícil. Tenían que aprender a través del dolor antes de entender su lugar en la galaxia. Comiencen la invasión, ordenó. Sigan el protocolo estándar. Bombardeo orbital de objetivos militares primero, luego fuerzas terrestres a las principales ciudades. Quiero que esto termine en una semana. La flota cefriana se movió a su posición alrededor de la Tierra. Sus enormes naves taparon el sol en algunos lugares. Los humanos observaban desde el suelo como la muerte se acercaba desde el cielo. Las primeras bombas cayeron sobre bases militares de todo el mundo. Las explosiones iluminaron la noche mientras las aeronaves humanas eran destruidas en tierra. Las bases navales se desvanecieron en columnas de fuego. Los hilos de misiles desaparecieron en nubes de humo. En 6 horas, la mayor parte del poder militar tradicional de la Tierra había desaparecido. Luego descendieron las naves de desembarco. El coronel Bexar lideró la primera oleada de tropas terrestres. Era un veterano de 200 campañas por toda la galaxia. Sus escamas púrpuras y sus afiladas garras lo marcaban como un guerrero nato. Había visto el miedo en los ojos de 1000 especies diferentes. Hoy no sería diferente. Sus tropas aterrizaron en 12 ciudades importantes de la Tierra: Nueva York, Londres, Tokio, Moscú, Pekín. El patrón era siempre el mismo: aterrizar en el centro de la ciudad. Establecer un puesto de mando. Esperar a que los líderes locales se rindan. Aceptar su sumisión. Pasar al siguiente objetivo. Pero algo estuvo mal desde el principio.
Los humanos no estaban donde se suponía que debían estar. Las ciudades no estaban vacías, pero tampoco estaban llenas. La mayoría de la gente había desaparecido. Las calles estaban en silencio, excepto por el sonido de las botas cefrianas sobre el hormigón. ¿Dónde están?, preguntó el capitán Mortín mientras su escuadrón se movía por las calles vacías del centro de Los Ángeles. El informe de inteligencia decía que 8 millones de humanos vivían en esta área. Veo quizás unos pocos miles. Bajo tierra, probablemente, respondió Vexar a través de su comunicador. Escondiéndose en sus madrigueras como animales asustados. Los sacaremos. Pero los humanos no se escondían por miedo. Se estaban preparando. El primer ataque ocurrió de noche en Tokio. El sargento Casville lideraba una patrulla por el distrito de negocios cuando la calle explotó bajo sus pies. Los humanos habían colocado bombas en las alcantarillas y habían esperado el momento perfecto. 3 soldados cefrianos murieron al instante. 2 más resultaron gravemente heridos. Emboscada, gritó Casville por su radio. Necesitamos apoyo médico y refuerzos de inmediato. Pero no llegaron refuerzos. Todas las patrullas de la ciudad estaban bajo ataque al mismo tiempo. Los humanos habían coordinado sus ataques a la perfección. Golpeaban a los alienígenas desde arriba y desde abajo, desde edificios y túneles, con armas que no deberían haber existido. La capitana Lisa Rodríguez lideró uno de los equipos de ataque humanos en la Ciudad de México. Era una exoficial de policía que había pasado los últimos 3 días aprendiendo a usar tecnología alienígena capturada. Su equipo llevaba armas que mezclaban la ingeniería humana con los sistemas de energía cefrianos. ¿Recuerdan el plan?, susurró a su escuadrón mientras se preparaban para atacar una patrulla alienígena. Golpear rápido, tomar su equipo y desaparecer antes de que puedan pedir ayuda. No estamos tratando de ganar batallas. Estamos tratando de aprender cómo funcionan. El ataque duró 30 segundos. Los humanos aparecieron desde alcantarillas y azoteas, dispararon sus armas híbridas, tomaron lo que pudieron cargar y se desvanecieron de nuevo en el laberinto de las calles de la ciudad. La patrulla cefriana nunca tuvo la oportunidad de responder adecuadamente. Este patrón se repitió en cada ciudad invadida. Los alienígenas intentaban establecer el control. Los humanos atacaban, robaban equipo y desaparecían. Cada ataque enseñaba a los humanos algo nuevo sobre sus enemigos. El Dr. James Martínez trabajaba en un laboratorio oculto bajo las ruinas del MIT. Era el hermano de Sarah Chun y uno de los mejores ingenieros de la Tierra. A su alrededor, docenas de científicos trabajaban día y noche para entender la tecnología cefriana. «Mira esto», le dijo a su asistente mientras examinaba un arma alienígena capturada. «Sus sistemas de energía son increíblemente avanzados, pero están construidos para ser fiables, no para innovar. Todo sigue los mismos patrones básicos de diseño. No han cambiado su tecnología en cientos de años». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó la doctora. Sarah Kim, una exingeniera de la NASA. «Significa que piensan en línea recta», respondió Martínez. «Construyen las cosas de la misma manera que siempre lo han hecho porque funciona. Pero nosotros pensamos diferente. Podemos tomar su tecnología y hacer que haga cosas que ellos nunca imaginaron». Los humanos tenían una gran ventaja que los cefrianos no entendían. La Tierra era un mundo donde todo intentaba matar a todo lo demás. Los humanos habían evolucionado para sobrevivir contra depredadores, enfermedades, desastres naturales y entre ellos mismos. Estaban acostumbrados a luchar contra enemigos más grandes, más fuertes y mejor armados. Los cefrianos habían conquistado especies que luchaban como ellos. Ejércitos organizados con líneas de batalla claras, códigos de honor que limitaban cómo se libraban las guerras, reglas que todos seguían. Los humanos no tenían tales reglas. La soldado María Santos había sido miembro de una pandilla en Los Ángeles antes de la invasión. Conocía cada túnel, alcantarilla y pasadizo oculto de su vecindario. Ahora usaba ese conocimiento para cazar alienígenas. «Se mueven en grupos de 12», informó a su célula de resistencia. «Siempre la misma formación, siempre las mismas tácticas. Esperan que luchemos como soldados, pero no somos soldados.
Somos supervivientes. Su equipo golpeó a los alienígenas donde eran más débiles. Envenenaron los suministros de agua que usaban los alienígenas. Derrumbaron edificios cuando las patrullas pasaban por debajo. Usaron los propios sistemas de comunicación de los alienígenas para enviar órdenes falsas que llevaban a las tropas a trampas. El coronel Bexar se encontró lidiando con problemas que nunca antes había enfrentado. Sus tropas estaban desapareciendo una por una. El equipo estaba siendo robado. Las líneas de comunicación se cortaban. Los convoys de suministros eran atacados por enemigos que parecían salir de la nada. Estos humanos luchan como cobardes, se quejó al almirante Kefir durante su informe diario. No nos enfrentan en batalla abierta. Atacan y huyen como insectos. Entonces, aplástalos como insectos, respondió Kefir. Usa una fuerza abrumadora. Destruye cada edificio en el que puedan esconderse. Arrasa manzanas enteras si es necesario. Pero destruir las ciudades solo empeoró las cosas. Los humanos usaron los escombros como cobertura. Convirtieron las ruinas en laberintos que solo ellos podían navegar. Cada pila de escombros se convirtió en un posible escondite para una emboscada. Mientras tanto, la resistencia humana se fortalecía cada día. La noticia se extendió a través de redes de comunicación ocultas. La gente común se convirtió en luchadores. Maestros, médicos, agricultores y estudiantes se unieron a la lucha. La capitana Sarachun había regresado a la Tierra después de la fallida misión diplomática. Ahora coordinaba las actividades de resistencia desde un búnker bajo Washington, D.C. Usó sus habilidades diplomáticas para unir a diferentes grupos humanos bajo un solo mando. No podemos vencerlos con fuerza, dijo a los líderes de la resistencia de todo el mundo durante una videoconferencia secreta. Pero podemos vencerlos con inteligencia. Esperan que actuemos como cualquier otra especie que han conquistado. Necesitamos ser algo que nunca han visto antes. Los humanos comenzaron a usar tácticas que violaban todas las reglas de la guerra civilizada. Se vistieron de civiles y atacaron cuando los alienígenas bajaban la guardia. Usaron a niños para llevar mensajes y armas a través de áreas que los alienígenas no registraban con cuidado. Convirtieron escuelas y hospitales en fábricas de armas. Lo más impactante de todo para los cefrianos fue que los humanos parecían dispuestos a morir por su causa. Los soldados alienígenas estaban entrenados para retirarse ante probabilidades superiores. La autoconservación era lógica e inteligente. Pero los humanos se lanzarían a batalla sin esperanza si eso significaba proteger a sus familias o salvar sus ciudades. El cabo Deon experimentó esto de primera mano durante una redada en un depósito de armas humano en Berlín. Su escuadrón había rodeado el edificio y exigido la rendición. En lugar de rendirse, los humanos dentro detonaron explosivos que destruyeron todo el edificio junto con ellos mismos y la mitad del escuadrón de Deon. ¿Por qué harían eso?, le preguntó a su sargento más tarde. Podrían haberse rendido y vivido. Ahora están todos muertos por nada. Porque están locos, respondió el sargento. Todos los humanos están locos. No piensan como seres civilizados. Pero los humanos no estaban locos. Estaban desesperados, y los humanos desesperados eran las criaturas más peligrosas de la galaxia. El equipo del Dr. Martínez logró su primer gran avance después de 2 semanas de trabajo constante. Habían descubierto cómo interrumpir la tecnología de escudos cefrianos usando electrónica humana modificada. Sus escudos están diseñados para detener armas de energía y proyectiles físicos, explicó a un grupo de combatientes de la resistencia, pero nunca fueron probados contra patrones de interferencia cuántica. Podemos usar torres de telefonía móvil modificadas para crear zonas muertas donde sus escudos no funcionarán. La primera prueba ocurrió en Chicago. Cuando una patrulla cefriana entró en la zona de interferencia, sus escudos personales parpadearon y se apagaron. Francotiradores humanos escondidos en edificios en ruinas abrieron fuego con simples armas de bala. 3 alienígenas murieron antes de que los demás pudieran retirarse. En cuestión de días, todas las principales ciudades tenían zonas de interferencia cuántica. Los alienígenas se encontraron vulnerables a las armas humanas por primera vez desde que comenzó la invasión. El coronel Bexar enviaba informes cada vez más desesperados a su almirante.
Señor, estoy perdiendo el control de la situación. Estos humanos se adaptan más rápido que cualquier especie que haya encontrado. Cada vez que desarrollamos una contramedida para sus tácticas, cambian sus tácticas. Cada vez que intentamos predecir su comportamiento, hacen algo completamente inesperado. El almirante Kefir se sentía cada vez más frustrado por los fracasos de su comandante terrestre. Coronel, tiene las mejores tropas de la galaxia. Tiene armas superiores, armaduras superiores y entrenamiento superior. ¿Cómo puede estar perdiendo contra humanos primitivos con armas improvisadas? ¿Por qué no luchan como primitivos, señor?, respondió Vexar. Luchan como demonios. Usan tácticas que ninguna especie cuerda consideraría. Convierten cada debilidad en una fortaleza y cada fortaleza en un objetivo. Y, señor, están aprendiendo de nosotros más rápido de lo que nosotros estamos aprendiendo de ellos. Esta era la verdad que el almirante Kefir no estaba preparado para escuchar. Los humanos no solo se resistían a la invasión, la estaban estudiando. Cada arma alienígena que capturaban era sometida a ingeniería inversa. Cada prisionero alienígena era interrogado exhaustivamente. Cada error táctico alienígena era anotado y explotado. El Imperio Cefriano había conquistado 40.000 mundos usando las mismas estrategias básicas. Mostrar una fuerza abrumadora. Exigir la rendición. Usar tecnología superior para aplastar la resistencia. Había funcionado perfectamente durante 10.000 años. Pero los humanos eran diferentes de cualquier otra especie que el Imperio había encontrado. No se quebraron al mostrarles una fuerza superior. No se rindieron ante probabilidades imposibles. Y lo más importante, no aceptaron que la tecnología superior hiciera imposible la victoria. En cambio, aprendieron, se adaptaron, evolucionaron, y se fortalecían cada día. Al final del primer mes, el almirante Kefir se enfrentó a una situación que ningún comandante cefriano había manejado en siglos. Su invasión no solo estaba estancada, estaba fracasando. Se suponía que los humanos no podrían contraatacar eficazmente. Se suponía que no podrían robar y usar tecnología alienígena. Se suponía que no podrían coordinar esfuerzos de resistencia global mientras estaban bajo asedio. Pero estaban haciendo todas estas cosas y más. Por primera vez en su larga carrera, el almirante Kefir comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error. Los humanos habían intentado advertirle. Habían ofrecido paz y amistad. Ahora estaban ofreciendo algo muy diferente. Ahora estaban ofreciendo una guerra como ninguna que el Imperio hubiera visto jamás. 6 meses después de que comenzara la invasión, el almirante Kefir miraba informes que no tenían sentido. Sus fuerzas no controlaban ninguna de las principales ciudades humanas. Las líneas de suministro estaban constantemente bajo ataque. Las pérdidas de equipo aumentaban cada día. 3 de sus mejores coroneles habían solicitado la evacuación inmediata de la Tierra. No era así como se suponía que debían funcionar las invasiones. Los humanos habían hecho algo imposible. Habían convertido todo su planeta en un arma. Cada calle, cada edificio, cada túnel se había convertido en parte de su red de resistencia. Los cefrianos se encontraron luchando no solo contra soldados humanos, sino contra civiles humanos que conocían su terreno natal mejor que cualquier invasor. La capitana María Santos se había convertido en una de las humanas más buscadas en la lista de recompensas alienígenas. Su célula de resistencia en Los Ángeles había crecido de 12 personas a más de 3.000. Controlaban toda el área del centro a través de una red de túneles que los alienígenas no podían mapear ni navegar. Hoy tomaremos el puesto de mando alienígena en el ayuntamiento, dijo a sus combatientes durante su reunión matutina. La inteligencia dice que tienen 20 guardias y una antena de comunicaciones que necesitamos. Recuerden, entramos desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Tomen todo lo útil y desaparezcan antes de que lleguen los refuerzos. Sus combatientes no eran soldados profesionales. Eran maestros, mecánicos, dependientes de tiendas y estudiantes que habían aprendido a luchar por necesidad. Pero tenían ventajas que los alienígenas no podían igualar. Desde dentro de los restos de naves alienígenas previamente destruidas.
Se movían más rápido que cualquier cosa en la flota cefriana y golpeaban más fuerte de lo que naves de su tamaño deberían haber podido. ¿Qué son esas cosas?, exigió el almirante Morit mientras su flota era atacada. Son demasiado pequeñas para llevar armas tan poderosas. Desconocido, señor, respondió su oficial táctico. Parecen estar usando versiones modificadas de nuestra propia tecnología, pero las lecturas de salida de potencia son imposibles. Sus armas no deberían funcionar de esa manera. La comandante Vázquez lideró su escuadrón en un asalto directo a la antena de comunicaciones de la nave insignia. Su nave, el primer Ripe, danzaba entre el fuego enemigo con movimientos que ningún piloto cefriano intentaría. Volaba como alguien que había aprendido en los pozos de gravedad y la turbulencia atmosférica de la Tierra. Objetivo adquirido, informó a su escuadrón. Comenzando pasada de ataque sobre su antena principal. Cúbranme mientras planto el virus. El virus era la última creación del Dr. Martínez. Estaba diseñado para infiltrarse en los sistemas informáticos cefrianos y robar cada dato táctico que contenían. Más importante aún, daría a los humanos acceso a la red de comunicaciones militares del Imperio. La nave de Vázquez se lanzó hacia la insignia a una velocidad imposible. Los cazas alienígenas intentaron interceptarla, pero ella lo conocían cada pasadizo secreto de la ciudad. Entendían cómo funcionaban las estructuras construidas por humanos. Lo más importante, luchaban por sus hogares y sus familias. El ataque comenzó al amanecer. Combatientes humanos emergieron de los desagües pluviales mientras otros descendían en rappel desde rascacielos cercanos. Los guardias alienígenas estaban entrenados para vigilar ataques a nivel del suelo. Nunca esperaron que los enemigos aparecieran de las alcantarillas y del cielo al mismo tiempo. La batalla duró 15 minutos. Cuando terminó, los alienígenas estaban muertos o capturados, y los humanos habían desaparecido con suficiente equipo para armar a 50 combatientes más. Para cuando llegaron los refuerzos cefrianos, el puesto de mando estaba vacío, excepto por los cuerpos y un mensaje pintado en la pared en escritura alienígena: intentamos advertirles. El coronel Bexar llegó a la escena una hora después. Se paró en el puesto de mando en ruinas, rodeado por los cuerpos de sus soldados. Sus manos temblaban de rabia mientras leía el mensaje humano. Este era el quinto ataque importante de la semana. Sus fuerzas estaban siendo desmanteladas pieza por pieza. Señor, dijo el teniente Casmore, uno de sus pocos oficiales restantes. Los humanos se llevaron todo nuestro sistema de comunicaciones. También capturaron vivo al sargento Delvin. Eso significa que ahora tienen acceso a nuestras frecuencias tácticas y a la ubicación de nuestras bases. Bexar cerró los ojos e intentó pensar. En 200 años de servicio militar, nunca se había enfrentado a un enemigo como este. Los humanos parecían saberlo todo sobre las tácticas cefrianas, pero los alienígenas no sabían casi nada sobre las capacidades humanas. Envía un mensaje al almirante Kéfir, ordenó. Dile que necesito la segunda flota de inmediato. Estos humanos no son primitivos. Son algo completamente diferente. Mientras tanto, en las profundidades de las ruinas del MIT, el Dr. James Martínez estaba teniendo el mejor día de su carrera científica. Su equipo había logrado aplicar ingeniería inversa a la tecnología de escudos cefrianos y la había mejorado. La versión humana era más pequeña, más eficiente y podía ser alimentada por baterías de coche modificadas. Mira esto, dijo con entusiasmo a la doctora Sarah Kim mientras activaba un generador de escudo prototipo. Un campo de energía azul apareció alrededor del dispositivo, desviando todo lo que le lanzaban. Sus escudos están diseñados para detener armas tradicionales, pero modificamos la modulación de frecuencia para que sea adaptativa. Nuestros escudos en realidad se fortalecen cuando son atacados. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Kim. Porque pensamos diferente a ellos, respondió Martínez. Ellos construyen tecnología para que funcione de la misma manera cada vez. Nosotros construimos tecnología para aprender y cambiar. Sus escudos son como muros. Nuestros escudos son como seres vivos que se fortalecen bajo presión. El avance llegó en el momento perfecto.
El almirante Kéfir acababa de recibir la aprobación del alto mando del Imperio para traer a la segunda flota. 50.000 tropas adicionales venían a la Tierra junto con capacidades de bombardeo orbital que podían arrasar ciudades enteras. La capitana Sarachun recibió la información sobre la segunda flota a través de su red de espías humanos. Algunos de ellos eran alienígenas capturados que se habían vuelto contra su propia gente. Otros eran humanos que habían aprendido a infiltrarse en los sistemas de comunicación cefrianos. Planean destruir cada ciudad importante de la Tierra, dijo a los líderes de la resistencia global durante una reunión de emergencia. La segunda flota tiene armas que pueden matar a millones de personas en minutos. Tenemos que detenerlos antes de que lleguen. ¿Cómo?, preguntó el comandante Jackson de la resistencia europea. Apenas tenemos suficientes armas para luchar contra las fuerzas que ya están aquí. ¿Cómo vamos a luchar contra una flota entera en el espacio? Sara sonrió sombríamente. Porque mi hermano ha estado muy ocupado. Muestrales, James. El doctor Martínez activó una pantalla holográfica que mostraba los planos técnicos de algo que parecía imposible. Era una nave espacial, pero diferente a todo lo que los humanos habían construido antes. Era pequeña, rápida y cubierta de armas que no deberían haber existido. La llamamos la clase Ripe, explicó Martínez. Usa tecnología de motores cefrianos con mejoras de ingeniería humana. Es el doble de rápida que sus cazas más veloces y está armada con armas que pueden penetrar sus escudos. Lo mejor de todo es que es lo suficientemente pequeña como para esconderse entre los desechos espaciales hasta que sea el momento de atacar. ¿Cuántas han construido?, preguntó el general Hayes. 50 hasta ahora, respondió Martínez, y más entrando en funcionamiento cada día. Hemos estado usando el equipo de fabricación alienígena que capturamos. Sus propias máquinas están construyendo las armas para destruirlos. El plan era una locura según cualquier estándar militar razonable. Un puñado de pilotos humanos con un entrenamiento mínimo en combate espacial atacarían a la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Pero como señaló Sarachun, los humanos habían dejado de ser razonables el día que llegaron los alienígenas. La comandante Elena Vázquez lideraría la primera misión espacial en la historia de la humanidad. Había sido piloto de pruebas antes de la invasión, volando aviones experimentales en el borde de la atmósfera terrestre. Ahora pilotaría una nave construida con tecnología alienígena hacia las profundidades del espacio. Recuerden, dijo a su escuadrón de 12 pilotos mientras se preparaban para el lanzamiento, no estamos tratando de derrotar a toda la segunda flota. Estamos tratando de retrasarlos y robar tanta inteligencia como sea posible. Golpéenlos rápido, tomen lo que podamos y salgan antes de que puedan responder. Las naves humanas se lanzaron desde bases ocultas por todo el mundo. Eran invisibles para los sensores cefrianos porque usaban tecnología de sigilo que había sido sometida a ingeniería inversa y mejorada. Los alienígenas podían detectar sus propias naves fácilmente, pero nunca habían diseñado sensores para encontrar naves que usaran su tecnología de formas inesperadas. La segunda flota llegó a la Tierra 3 días después. El almirante Morit comandaba la flota desde su nave insignia, un buque masivo más grande que la mayoría de las ciudades humanas. Le habían dicho que esperara una fuerte resistencia de humanos primitivos con armas robadas. No estaba preparado para lo que realmente sucedió. Las naves humanas atacaron desde todas las direcciones a la vez. Aparecieron de campos de asteroides, desde detrás de la luna de la Tierra y ese superó usando tácticas que violaban todos los principios del combate espacial. Pilotaba su nave como si fuera una extensión de su propio cuerpo, haciendo giros y piruetas que deberían haberla matado por las fuerzas de aceleración. Llegó a la antena y disparó un proyectil especial que contenía el virus. El proyectil penetró los escudos de la nave insignia y se incrustó en el sistema de comunicaciones. En segundos, el código humano se estaba extendiendo por toda la red cefriana. Paquete entregado, informó Vázquez. Todas las unidades, retírense de inmediato. Hora de volver a casa. Las naves humanas desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Se desvanecieron en campos de escombros espaciales y detrás de cuerpos planetarios, dejando a la flota cefriana confundida y enojada.
El ataque había durado solo 20 minutos, pero el daño era mucho mayor de lo que los alienígenas se daban cuenta. El doctor Martínez sonrió mientras los datos comenzaban a fluir a sus computadoras desde el virus. Ahora estamos conectados a toda su red militar, anunció a los líderes de la resistencia. Podemos leer sus mensajes, rastrear los movimientos de sus naves e incluso enviar órdenes falsas si somos cuidadosos. Pero los humanos habían logrado algo aún más importante que obtener acceso a las comunicaciones alienígenas. Habían demostrado que las defensas espaciales de la Tierra eran reales y peligrosas. El Imperio Cefriano se enfrentaba a algo que nunca antes habían encontrado, una especie que podía luchar contra ellos en el espacio usando su propia tecnología en su contra. El almirante Kefir recibió el informe sobre la batalla espacial con creciente pavor. Los humanos de alguna manera habían construido una flota espacial en 6 meses. Tenían armas que podían dañar las naves del Imperio. Lo más impactante de todo es que tenían pilotos que podían superar en vuelo a los ases cefrianos entrenados. ¿Cómo es esto posible?, exigió durante su conferencia de emergencia con el almirante Morit. Hace 6 meses, estas criaturas nunca habían salido de su propio planeta. Ahora tienen naves que pueden desafiar a nuestros mejores buques. No lo sé, señor, respondió Morit, pero recomiendo que solicitemos refuerzos adicionales del alto mando. Estos humanos no son como ningún enemigo que hayamos enfrentado antes. La respuesta del alto mando fue rápida y dura. Denegado. Tienen 2 flotas completas y 100.000 tropas. Si no pueden derrotar a humanos primitivos con esos recursos, no merecen llevar uniformes del Imperio. Aplástenlos de inmediato o enfréntense a un consejo de guerra por incompetencia. El mensaje era claro. No vendría más ayuda. Las fuerzas que ya estaban en la Tierra tendrían que terminar el trabajo o enfrentar las consecuencias del fracaso. El almirante Kefir tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Si el alto mando quería resultados, les daría resultados. Ordenó el bombardeo orbital completo de cada ciudad humana importante. Millones morirían, pero la resistencia finalmente se rompería. Señor, dijo el coronel Bexar en voz baja, eso violará 17 tratados diferentes del Imperio sobre la guerra contra poblaciones civiles. El alto mando prohíbe específicamente la matanza masiva de no combatientes. Estos humanos han convertido a cada civil en un combatiente, replicó Kefir. Han convertido todo su planeta en un objetivo militar. Lo trataremos en consecuencia. El bombardeo comenzó al amanecer. Masivos rayos de energía descendieron desde el espacio, convirtiendo manzanas enteras en vidrio fundido. Los alienígenas esperaban escuchar transmisiones de rendición en cuestión de horas. En cambio, recibieron algo muy diferente. Los humanos enviaron un único mensaje a cada nave cefriana en el sistema. Se transmitió en todas las frecuencias en perfecta escritura alienígena. El mensaje era simple y aterrador en sus implicaciones. Acaban de cometer su último error. Ya no jugamos a la defensiva. Ahora les toca arder. En las profundidades de la superficie de la Tierra, en búnkeres que los alienígenas nunca habían encontrado, las verdaderas armas de la humanidad estaban entrando en funcionamiento. La resistencia había sido solo el comienzo. Los cazas espaciales habían sido solo una prueba. Ahora los humanos estaban listos para mostrarle al Imperio de lo que eran realmente capaces. La guerra estaba a punto de cambiar de maneras que conmocionarían a la galaxia. Se suponía que el bombardeo orbital de las ciudades de la Tierra rompería la resistencia humana de una vez por todas. En cambio, desencadenó algo que el almirante Kefir nunca podría haber imaginado. Los humanos dejaron de fingir ser una especie primitiva defendiendo su mundo natal. Revelaron en lo que realmente se habían convertido durante 6 meses de guerra total. Se habían convertido en algo que la galaxia nunca antes había visto. En las profundidades de las montañas rocosas, enormes puertas se abrieron por primera vez desde que comenzó la invasión. Lo que emergió sorprendió incluso a los combatientes de la resistencia humana que pensaban que conocían todos los secretos de su planeta. Cientos de naves espaciales se elevaron desde instalaciones subterráneas ocultas. Cada una más grande y más avanzada que los cazas Ripe, que habían atacado a la segunda flota.
La comandante Elena Vázquez estaba en el puente del primer buque de guerra humano jamás construido. La nave se llamaba El Desafío y era 3 veces más grande que el crucero cefriano más grande. Su casco estaba cubierto de armas que mezclaban la creatividad humana con la tecnología alienígena de formas que deberían haber sido imposibles. Todos los puestos informan listos, anunció el teniente comandante Jackson, su segundo al mando. Sistemas de armas en línea. Escudos a máxima potencia. Ingeniería informa que todos los sistemas operan por encima de los parámetros normales. Vázquez sonrió sombríamente mientras miraba la pantalla táctica que mostraba las naves cefrianas en órbita alrededor de la Tierra. Bien. Es hora de devolver el favor. Apunten a la nave insignia y prepárense para disparar todo lo que tenemos. La flota humana que emergió de las instalaciones ocultas de la Tierra era diferente a todo lo que los cefrianos habían encontrado. Las naves se movían de forma extraña. Aceleraban demasiado rápido. Giraban demasiado bruscamente. Llevaban armas demasiado poderosas para su tamaño. Todo en ellas violaba las leyes conocidas del diseño de naves espaciales. El almirante Kéfir observaba con horror cómo sus sensores detectaban la flota humana que se acercaba. «Eso es imposible», susurró. «Los primitivos no pueden construir naves como esas». Nuestro informe de inteligencia decía que apenas entendían los viajes espaciales hace 6 meses. «Señor», informó su oficial táctico con voz temblorosa, «estoy leyendo firmas de armas que coinciden con nuestra tecnología militar más avanzada, pero la salida de potencia es 3 veces mayor de lo que permiten nuestras especificaciones. ¿Cómo pueden sus armas ser más poderosas que las nuestras si están construidas a partir de nuestros propios diseños?» La respuesta era simple, aunque los cefrianos no podían entenderla. Los humanos no solo copiaban la tecnología alienígena, la mejoraban. Tomaron diseños que habían permanecido sin cambios durante miles de años y los mejoraron a través de la innovación, la creatividad y la voluntad de probar cosas que nunca antes se habían intentado. El Dr. James Martínez había pasado 6 meses no solo aplicando ingeniería inversa a la tecnología cefriana, sino reconstruyéndola por completo desde cero. Su equipo había descubierto que los ingenieros alienígenas construían cosas para que duraran para siempre y funcionaran exactamente de la misma manera cada vez. Los ingenieros humanos construían cosas para ser mejoradas, modificadas y llevadas más allá de sus límites originales. Sus sistemas de armas están diseñados para ser fiables, había explicado a los constructores de naves. Los nuestros están diseñados para la máxima efectividad. Sus naves están construidas para seguir patrones de vuelo predecibles. Las nuestras están construidas para hacer lo que el piloto necesite que hagan, incluso si eso mata al piloto en el proceso. La flota humana atacó con tácticas que ninguna especie civilizada consideraría. Embestían naves más grandes con otras más pequeñas. Usaban sus propias naves como misiles cuando las armas convencionales no eran suficientes. Volaban en formaciones que deberían haber resultado en colisiones constantes, pero que de alguna manera funcionaban a la perfección. La capitana María Santos, ahora al mando de su propio buque de guerra llamado La Venganza, lideró un escuadrón de 12 naves contra un grupo de batalla cefriano. Sus naves se movían como una manada de lobos, trabajando juntas para aislar y destruir presas más grandes. «Recuerden», dijo a su escuadrón a través del sistema de comunicación, «no estamos tratando de luchar limpio. Estamos tratando de ganar. Usen todos los trucos sucios que conozcan. Golpéenlos donde son más débiles y huyan cuando intenten luchar como es debido». Sus naves se dispersaron en todas direcciones cuando los alienígenas dispararon sus armas principales, luego se reagruparon detrás de la formación enemiga para atacar sus motores y centros de mando. Las naves cefrianas estaban diseñadas para el combate honorable entre oponentes de igual a igual. No podían adaptarse a enemigos que se negaban a seguir las reglas de la guerra. La batalla en la órbita de la Tierra duró 6 horas. Cuando terminó, la segunda flota había sido completamente destruida. La nave insignia del almirante Morit flotaba en el espacio como un pecio en llamas. La mayoría de sus otras naves habían sido capturadas por equipos de abordaje humanos que luchaban con una ferocidad que conmocionó a sus prisioneros. Pero los humanos no habían terminado.
Habían pasado 6 meses aprendiendo todo lo que podían sobre los procedimientos militares cefrianos, los sistemas de comunicación y la planificación estratégica. Ahora, usaban ese conocimiento para hacer algo que ninguna especie conquistada había intentado jamás. Llevaron la guerra al imperio. La comandante Vázquez se paró frente a una pantalla holográfica que mostraba toda la región local del espacio. Puntos rojos marcaban bases militares cefrianas, depósitos de suministros y estaciones de comunicación. Puntos azules mostraban naves humanas moviéndose hacia esos objetivos con un propósito mortal. La fase 1 está completa, anunció a la flota humana combinada. La Tierra está segura y la amenaza inmediata ha sido eliminada. La fase 2 comienza ahora. Vamos a mostrarle al Imperio lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. La capitana Sarachún había tomado el mando de un buque de operaciones especiales llamado La Sombra. Su nave estaba diseñada para el sigilo y la infiltración en lugar del combate directo. Su misión era penetrar profundamente en el espacio del Imperio y recopilar información sobre sus principales instalaciones militares. Recuerden, dijo a su tripulación mientras se preparaban para saltar al hiperespacio, ya no luchamos por la supervivencia. Luchamos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. El Imperio necesita aprender que la humanidad no es una especie a la que puedan amenazar sin consecuencias. Las naves humanas se dispersaron por el espacio conocido, atacando objetivos que el Imperio había considerado completamente seguros. Convoys de suministros desaparecieron sin dejar rastro. Estaciones de comunicación quedaron en silencio. Puestos militares informaron de misteriosos ataques de naves que aparecían de la nada y desaparecían antes de que pudieran llegar los refuerzos. Los ataques seguían patrones que los cefrianos no podían predecir ni contrarrestar. Las naves humanas atacaban un objetivo, robaban todo lo útil y luego atacaban otro objetivo a cientos de años luz de distancia antes de que los alienígenas pudieran responder. Se movían más rápido que cualquier nave en la flota del Imperio y parecían saber exactamente dónde encontrar los objetivos más valiosos. El almirante Kefir se encontró luchando en una guerra como ninguna en la historia del Imperio. Sus fuerzas restantes estaban dispersas por docenas de sistemas estelares, persiguiendo naves humanas que siempre se mantenían un paso por delante de sus patrullas. Cada día traía informes de nuevos ataques, nuevas pérdidas y nuevas pruebas de que los humanos se estaban fortaleciendo mientras sus propias fuerzas se debilitaban. Señor, informó el coronel Bexar durante su reunión diaria, hemos perdido contacto con 17 depósitos de suministros, 12 estaciones de comunicación y 6 bases militares solo en la última semana. Los humanos están desmantelando sistemáticamente toda nuestra estructura de apoyo en esta región del espacio. ¿Cómo se mueven tan rápido?, exigió Kefir. Nuestras naves son más rápidas que cualquier cosa que deberían poder construir. ¿Cómo llegan a los objetivos antes de que podamos defenderlos? La respuesta provino de una fuente inesperada. El Dr. Martínez no solo había mejorado las armas y los escudos humanos, había revolucionado por completo su comprensión de los viajes más rápidos que la luz. Las naves humanas ahora podían moverse a través del hiperespacio de maneras que los ingenieros cefrianos habían declarado imposibles. Sus motores de salto siguen protocolos de navegación estándar, había explicado Martínez a los comandantes de la flota. Solo pueden viajar a lo largo de rutas hiperespaciales establecidas entre puntos de salto conocidos. Nuestros motores pueden crear nuevas rutas y saltar a cualquier ubicación en el espacio. Podemos aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Este avance tecnológico le dio a la humanidad una ventaja devastadora. Las naves humanas podían atacar cualquier objetivo en la galaxia y retirarse antes de que el enemigo pudiera responder. Podían coordinar ataques en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Lo más importante, podían atacar el corazón del propio Imperio. El primer ataque a un mundo importante del Imperio llegó sin previo aviso. El planeta Zephyr Prime era el centro administrativo de todo un sector del espacio. Estaba fuertemente defendido y se consideraba absolutamente seguro. Los humanos destruyeron sus defensas orbitales en 20 minutos y desembarcaron tropas en la superficie antes de que los líderes del planeta se dieran cuenta de que estaban bajo ataque. La capitana Santos lideró el asalto terrestre al complejo del gobierno planetario.
Sus tropas se movieron por el edificio como fantasmas, capturando a importantes funcionarios y robando información clasificada con precisión quirúrgica. Dejaron un mensaje que se transmitió por todo el sector. Este es un mensaje de la humanidad al Imperio Cefriano. Invadieron nuestro mundo sin provocación. Intentaron esclavizar a nuestra gente. Mataron a millones de civiles inocentes. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Ríndanse ahora o derribaremos todo lo que han construido. El ataque a Zephyr Prime envió ondas de choque por todo el imperio. Si los humanos podían atacar un importante mundo administrativo, ningún lugar era seguro. El pánico se extendió por la estructura de mando militar mientras los almirantes se daban cuenta de que sus perfectos sistemas defensivos eran inútiles contra enemigos que podían aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. El alto mando finalmente comenzó a comprender el verdadero alcance de su error. Los humanos no solo estaban contraatacando la invasión de la Tierra, estaban destruyendo sistemáticamente la capacidad del Imperio para librar una guerra en cualquier parte de la galaxia. Cada ataque los hacía más fuertes mientras debilitaba a sus enemigos. El almirante Kefir recibió nuevas órdenes del Consejo Supremo. Debía negociar un alto el fuego inmediato con los humanos y ofrecer los términos que fueran necesarios para poner fin al conflicto. El Imperio estaba listo para admitir la derrota por primera vez en sus 10.000 años de historia. Pero cuando intentó contactar a la flota humana, recibió una respuesta que le heló la sangre. La comandante Vázquez apareció en su pantalla de comunicación con una sonrisa que no prometía nada más que destrucción. Almirante, dijo con calma, hace 6 meses, nuestra diplomática Sarachún le ofreció paz, amistad y cooperación. Usted se rió de ella. Amenazó con destruir nuestras ciudades y esclavizar a nuestra gente. Nos llamó primitivos e insectos. Fue un error, admitió Kefir. Estamos preparados para negociar los términos para su retirada del espacio del Imperio. Podemos ofrecerles territorio, recursos, lo que necesiten para poner fin a este conflicto. La sonrisa de Vázquez se hizo más amplia y aterradora. Almirante, creo que no entiende la situación. No nos estamos retirando del espacio del Imperio. Lo estamos conquistando. La pregunta no es qué pueden ofrecernos para que nos detengamos. La pregunta es, ¿qué pueden ofrecernos para que los dejemos vivir? La transmisión terminó, dejando al almirante Kefir mirando una pantalla en blanco. Por primera vez en su vida, entendió lo que era el verdadero miedo. Los humanos se habían convertido en algo más allá de sus peores pesadillas. Ya no eran los primitivos que habían suplicado por la paz hace 6 meses. Eran los depredadores alfa de la galaxia, y estaban cazando al Imperio hasta la extinción. En las profundidades del espacio, las naves humanas continuaron su avance implacable hacia el corazón de la civilización cefriana. Se movían con un propósito y una coordinación que hablaban de una planificación cuidadosa y una determinación absoluta. El Imperio había despertado algo que debería haber permanecido dormido. Ahora enfrentarían las consecuencias de ese error. La fase final de la guerra comenzó cuando la humanidad dejó de contenerse. Durante 8 meses, habían estado aprendiendo, adaptándose y acumulando su fuerza. Ahora, estaban listos para acabar con el Imperio Cefriano de una vez por todas. La flota humana había crecido más allá de lo que los alienígenas creían posible. Cientos de buques de guerra emergieron de instalaciones de construcción ocultas alrededor de la Tierra y en todo el espacio controlado por humanos. Cada nave era más avanzada que la anterior, incorporando lecciones aprendidas de cada batalla y cada pieza de tecnología alienígena capturada. La comandante Elena Vázquez estaba en el puente de la nueva nave insignia humana, un buque masivo llamado Retribución. La nave era más grande que cualquier cosa que los cefrianos hubieran construido. Estaba armada con armas que podían destruir flotas enteras y tripulada por humanos que habían aprendido a luchar entre las estrellas tan naturalmente como sus antepasados habían luchado en la Tierra. A todos los comandantes de flota. Habla Vázquez, anunció por el sistema de comunicación que ahora conectaba a las fuerzas humanas en toda la galaxia. Hoy terminamos esta guerra. Hoy nos aseguramos de que ningún imperio alienígena vuelva a amenazar a la humanidad. Todas las naves, comiencen el avance final.
La flota humana se movió hacia el corazón del espacio cefriano con la precisión de una manada de caza y el poder de una fuerza de la naturaleza. Habían estudiado las cartas estelares del Imperio, capturado las rutas de suministro enemigas e identificado cada objetivo crítico en la civilización alienígena. Esto no sería un ataque aleatorio. Sería el desmantelamiento sistemático de todo lo que el Imperio había construido. La capitana María Santos comandaba la Fuerza de Exploración Avanzada, un grupo de naves rápidas diseñadas para despejar el camino a la flota principal. Sus naves habían estado atacando puestos de avanzada del Imperio durante meses, aprendiendo sus debilidades y destruyendo su capacidad para resistir la invasión que se avecinaba. Objetivo confirmado, informó mientras sus naves se acercaban al principal astillero del Imperio. El complejo de construcción de Suffering está defendido por 48 buques de guerra y 12 plataformas de defensa orbital. Comenzando pasada de ataque ahora. La batalla terminó antes de que realmente comenzara. Las naves humanas se movieron con una velocidad y coordinación que los defensores no pudieron igualar. Atacaron desde múltiples direcciones a la vez, usando armas que los cefrianos nunca habían visto antes y tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada. Santos observó cómo el astillero alienígena explotaba en un brillante destello de luz. Objetivo destruido. No se detectan supervivientes. Pasando al siguiente objetivo. Este patrón se repitió en todo el Imperio. Las fuerzas humanas aparecían sin previo aviso, destruían sus objetivos por completo y se desvanecían antes de que pudieran llegar los refuerzos. Cada ataque estaba calculado para causar el máximo daño a la capacidad del Imperio para contraatacar. El Dr. James Martínez había pasado los últimos meses desarrollando armas diseñadas específicamente para atacar la biología y la tecnología cefrianas. Sus laboratorios habían estudiado a los alienígenas capturados exhaustivamente, aprendiendo sus debilidades y creando herramientas para explotarlas. Sus sistemas informáticos son vulnerables a los virus cuánticos, había explicado a los comandantes de la flota. Sus escudos no pueden adaptarse a frecuencias que cambian rápidamente. Lo más importante, su estructura de mando se desmorona por completo cuando se interrumpen las comunicaciones. Eliminen su capacidad de coordinación y todo su ejército se vuelve inútil. Los humanos implementaron estos descubrimientos con una eficiencia despiadada. Las flotas alienígenas encontraron sus computadoras infectadas con virus que volvían sus propias armas contra ellas. Los sistemas de escudos fallaron en momentos críticos, dejando las naves indefensas ante los ataques humanos. Las redes de mando colapsaron mientras los hackers humanos tomaban el control de los sistemas de comunicación cefrianos. Pero el arma más devastadora que la humanidad desplegó no fue tecnológica. Fue psicológica. La capitana Sarachun había vuelto a su papel diplomático. Pero ahora representaba a una potencia conquistadora en lugar de a un planeta desesperado que buscaba la paz. Aparecía en las pantallas de comunicación de todo el Imperio, entregando mensajes que infundían miedo en los corazones de cada ciudadano cefriano. Pueblo del Imperio, anunció durante una de sus transmisiones. Sus líderes les prometieron que los humanos eran insectos primitivos que podían ser aplastados fácilmente. Miren a su alrededor ahora. Sus flotas se están ardiendo. Sus mundos se están cayendo. Su poderoso imperio se desmorona ante el poder de la especie que creían inferior. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para maximizar su impacto. Los cefrianos habían construido toda su civilización sobre la creencia de que eran superiores a todas las demás especies. Ver esa civilización caer ante criaturas que habían descartado como primitivas estaba destruyendo su voluntad de resistir. El almirante Kefir se encontró al mando de una flota que apenas existía. La mayoría de sus naves habían sido destruidas o capturadas. Sus oficiales restantes pedían permiso para rendirse. Su propio mundo natal estaba bajo ataque de fuerzas humanas que parecían imparables. Señor, informó el coronel Bexar durante lo que ambos sabían que sería su última reunión. Los humanos han capturado 12 mundos más en la última semana. Nuestras redes de defensa están completamente comprometidas. Nuestras líneas de suministro están cortadas. Nuestros sistemas de comunicación están bajo control enemigo. Recomiendo que solicitemos términos inmediatos para la rendición.
Kéfir miró la pantalla táctica que mostraba el colapso de todo por lo que había servido toda su vida. Marcadores rojos indicaban el territorio controlado por humanos, que ahora cubría la mayor parte del antiguo dominio del imperio. Marcadores azules mostraban las pocas fortalezas cefrianas restantes, todas las cuales estaban bajo asedio. ¿Qué términos podríamos ofrecer?, preguntó en voz baja. ¿Qué nos queda que ellos puedan querer? La respuesta provino de una fuente inesperada. El Consejo Supremo del Imperio Cefriano, la máxima autoridad en su civilización, envió una comunicación directa a la flota humana. Por primera vez en 10.000 años, el imperio estaba listo para negociar como la parte más débil. El propio emperador Sartál apareció en la pantalla de comunicación, sus antiguos rasgos mostrando el peso de la derrota. Estaba rodeado por los pocos miembros supervivientes del Consejo Supremo, todos ellos parecían sombras rotas de lo que fueron. Comandante Vázquez, comenzó, su voz llevando los tonos formales de la autoridad imperial que ahora sonaban huecos y sin sentido. Soy el emperador Sartál, gobernante supremo del imperio cefriano. Solicito negociaciones inmediatas para el cese de hostilidades entre nuestros pueblos. Vázquez miró al emperador alienígena con la misma expresión fría que le había mostrado al almirante Kéfir meses antes. Su Majestad, respondió con una cortesía burlona, me siento honrada de hablar con el líder de los 40.000 mundos. Aunque noto que hay considerablemente menos mundos bajo su control ahora que... Cuando comenzó esta conversación. Estamos preparados para ofrecer concesiones significativas, continuó el emperador. Territorio, recursos, tecnología. Podemos proporcionar cualquier compensación que requieran por el daño causado por este desafortunado conflicto. Desafortunado conflicto, repitió Vázquez, su voz volviéndose peligrosamente baja. Su Majestad, permítame recordarle cómo comenzó este desafortunado conflicto. Sus fuerzas invadieron nuestro mundo sin provocación. Su almirante se rió cuando ofrecimos paz. Sus tropas mataron a millones de civiles inocentes. Intentaron esclavizar a toda nuestra especie porque pensaron que éramos demasiado primitivos para resistir. La compostura del emperador comenzó a resquebrajarse bajo el peso de sus palabras. Esos fueron errores tácticos de juicio. Comandantes militares actuando sin la autoridad adecuada. El imperio nunca tuvo la intención. El imperio tuvo la intención de exactamente lo que sucedió, interrumpió Vázquez. Han hecho esto a 1000 otras especies durante 10.000 años. La única diferencia es que esta vez eligieron el objetivo equivocado. La capitana Santos, que ahora servía como asesora militar de Vázquez, dio un paso adelante para dirigirse al Consejo Alienígena. Su Majestad, parece estar bajo la impresión de que está en posición de negociar términos. Permítame aclarar la situación real. No tienen un ejército funcional. Controlan menos del 10% de su antiguo territorio. Su gente se está rindiendo más rápido de lo que podemos procesar el papeleo. No están negociando términos. Están suplicando piedad. La verdad de esas palabras golpeó a los líderes cefrianos como un golpe físico. Su poderoso imperio, que había dominado la galaxia durante milenios, se había reducido a un puñado de supervivientes aterrorizados, suplicando a sus antiguas víctimas. El emperador Sartál intentó una vez más salvar algo del desastre. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué términos serían aceptables para poner fin a este conflicto? La comandante Vázquez se reclinó en su silla de mando y sonrió la misma sonrisa aterradora que había atormentado las pesadillas del almirante Kéfir. Su Majestad, creo que todavía no entiende su situación. Este conflicto terminará cuando nosotros decidamos que debe terminar. Los términos serán los que nosotros elijamos. Ya no tienen el lujo de la negociación. Hizo un gesto a la capitana Chun, quien se adelantó para entregar los términos finales de la humanidad al Imperio Roto. El Imperio Cefriano dejará de existir como entidad política, anunció Chun con la misma precisión diplomática que una vez usó para ofrecer la paz. Todos los antiguos mundos del Imperio se unirán a la nueva Federación Galáctica bajo el liderazgo humano o se les concederá la independencia bajo protección humana. Todas las fuerzas militares cefrianas serán disueltas de inmediato.
Todas las armas de destrucción masiva serán entregadas a las autoridades humanas. El rostro del emperador palideció al darse cuenta del alcance de lo que se exigía. Nos están pidiendo que entreguemos toda nuestra civilización. No, Su Majestad, respondió Chun con calma. Le estamos diciendo que entregue toda su civilización. La alternativa es la extinción completa. Elija sabiamente. El silencio que siguió duró varios minutos. Finalmente, el emperador Sartal habló con una voz que apenas calificaba como un susurro. Nosotros aceptamos sus términos. Excelente, dijo Vázquez con genuina satisfacción. El almirante Kéfir será transferido a la Tierra para supervisar el proceso de transición. Todos los comandantes militares cefrianos se reportarán a las autoridades humanas para ser interrogados y reasignados. El Consejo Supremo permanecerá bajo arresto domiciliario hasta que se establezca la nueva estructura de gobierno. Cuando la comunicación terminó, Vázquez se volvió hacia su Estado Mayor con una expresión de sombría satisfacción. Envíen la noticia a todas las fuerzas humanas. La guerra ha terminado. Ganamos. Pero la verdadera victoria no fue solo militar. Fue filosófica. La humanidad había demostrado algo que ninguna otra especie en la galaxia había demostrado jamás. Habían demostrado que la superioridad tecnológica y la tradición militar no significaban nada frente a la creatividad, la adaptabilidad y la negativa absoluta a aceptar la derrota. 6 meses después, la embajadora Sara Chun se encontraba ante el recién formado Consejo de la Federación Galáctica, dirigiéndose a representantes de más de 1000 mundos que alguna vez habían sido parte del Imperio Cefriano. Muchos de esos representantes eran antiguos enemigos que habían aprendido a respetar y temer las capacidades de la humanidad. El antiguo imperio gobernaba a través del miedo y la fuerza, dijo a los delegados reunidos. La nueva federación se construirá sobre la cooperación y el respeto mutuo. Cada especie tendrá voz en su propio gobierno. Cada mundo estará protegido de la agresión y cada civilización será libre de desarrollarse de acuerdo con sus propios valores y tradiciones. Hizo una pausa para mirar directamente a la delegación cefriana, que incluía al almirante Kéfir y al coronel Bexar. Ambos alienígenas se habían adaptado a su nueva realidad con sorprendente gracia, aceptando sus roles en un universo donde los humanos establecían las reglas. Pero no se equivoquen, continuó Chun, su voz llevando la tranquila autoridad de alguien que hablaba por los depredadores alfa de la galaxia. Cualquier especie que amenace la paz que hemos construido enfrentará el mismo destino que el antiguo imperio. La humanidad intentó advertir a los cefrianos. Les ofrecimos amistad y cooperación. Ellos eligieron la guerra en su lugar. Sus últimas palabras resonaron en la cámara del Consejo con el peso de la certeza absoluta. Aprendieron porque eso fue un error. Confío en que esa lección no necesitará repetirse. El exalmirante Kéfir se sentó en la audiencia, escuchando a la humana que una vez había suplicado por la paz ahora dictando los términos a toda la galaxia. Recordó sus últimas palabras de esa primera reunión, hace tanto tiempo. Intentamos advertírselo. De verdad, debería habernos escuchado. Había aprendido, demasiado tarde, que los humanos siempre decían exactamente lo que querían decir. Ahora, ellos ya no ardían.